tu casa. Amén. Di amén. Bienvenidos, amados hermanos, a Foros Linaje. Este es un momento especial que vamos a compartir con nuestros hermanos, una enseñanza que el Señor trae para nuestras vidas. Nuestro foro se titula Amor sobre todas las cosas, que es el atributo más grande de nuestro Señor. Entonces, para este foro hemos invitado a dos de nuestros amados hermanos, a nuestro hermano Blas Martín y a nuestra hermana Liliana Crespo. Con ellos vamos a estar compartiendo. Bienvenida, Lili. Hola, Angie, buenas noches, hermanos, buenas noches. Bienvenido, Blas. ¿Qué más? Buenas noches. Hola. Bueno, vamos a poner en manos de nuestro Dios este momento especial de compartir como iglesia. Entonces, Señor Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque tú obras infinitamente amoroso sobre nuestras vidas y hoy traes un mensaje especial para nosotros. Un mensaje, Señor, con el que nos edificas, con el que nos vas a levantar, con el que nos vas a fortalecer. En medio de toda situación, eres propicio a nuestra necesidad. Señor, te damos muchas gracias, te bendecimos, te glorificamos y te entregamos, Señor, toda esta palabra, Señor, y todo lo que nos vas a dar, Padre. Gracias, confiados estamos en ti, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. 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 Bueno, entonces, bueno, vamos a hablar del amor sobre todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo hablaba con los intérpretes de la ley, con los escribas, y a veces ellos le preguntaban a Jesús con honestidad, una pregunta honesta, pero también a veces le preguntaban queriendo encontrar la contradicción o el error. Entonces, ellos le preguntaron en algún momento al Señor Jesucristo, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces, nuestro Señor Jesucristo le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, primeramente, el único Dios, nuestro verdadero, nuestra fortaleza es nuestro Señor. Entonces, luego les contesta y les dice cómo es que lo deben amar y le dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Era la forma en la que nosotros, pues, Dios nos dice debemos acercarnos a Él de esa manera. Pero también le agrega un poco más y le dice, ese es el principal mandamiento, y luego le dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, no hay más que esto. Entonces, el Señor viene a aclararle a los escribas, bueno, y a todas las personas que lo más importante era amar a Dios primeramente y amar al prójimo. Entonces, la primera pregunta que vamos a tratar es, ¿quién es ese prójimo en nuestra vida? ¿Quién es, a qué se refería el Señor con ese prójimo y por qué amarle? Entonces, Lili. Bueno, vemos ahí en la porción de la palabra también que está en Mateo 5, del 43 al 48, pues ahí está parte de la respuesta de lo que tú nos estás preguntando en esta noche, Angie, y es que ese prójimo a quien Dios nos demanda amar, prójimo quiere decir que es el próximo, entonces obviamente es la persona con que convivimos o las personas con las que convivimos, las personas con las que laboramos, nos cruzamos, con todas las personas con las que de alguna forma interactuamos directa o indirectamente. Pero también nos habla de amar a nuestros enemigos, a los que nos maltratan, a los que nos maldicen. Entonces, cuando tú hablas en el título de amar
sobre todas las cosas, fue que dijiste, ¿cierto, Angie? Amor sobre todas las cosas. Involucra eso, a los que tenemos cerquita, que queremos, que nos conocen y que nos conocemos, con los que no nos conocen, pero también con los que de alguna forma nos han herido o no nos han aceptado y que nos hacen alguna clase de daño también, a ellos también los debemos amar, así como lo dice la palabra. Amén, gracias Lili. Sí, Dios quiere que nosotros tengamos ese amor especial, ¿no? Porque de todas formas, como bien lo decías, a veces es a personas que no nos han dado amor a nosotros o que de alguna manera nos han causado un daño. Entonces, pues hace que sea un poco más exigente para nosotros dar ese tipo de amor. Blas, ¿y por qué amar al prójimo? ¿Por qué Dios nos demanda ese amar al prójimo? Bueno, pues ante todo es complementar también lo que dijo Lili. Todo aquel que está próximo es nuestro prójimo. Todo aquel que nos rodea, sea para bien, sea para mal, sea para interactuar, sea para trabajar, sea para estudiar, es nuestro prójimo. Inclusive, las personas que están alrededor nuestro, en nuestro transcurrir, en nuestro caminar, en la esquina donde nos paremos, es nuestro prójimo. Uh-huh. ¿Por qué amarlos? Porque, pues, tú lo decías al principio, el Señor nos manda a amar. Es lo principal que tenemos que hacer nosotros, a amar a los demás. No te imaginas una vida llena de amarguras, primero que todo, con tu vida misma, contigo mismo. Si tú no te amas a ti mismo, quieres decir que no tienes amor para los demás. Quieres decir que no tienes esa consideración para con los demás. Si quieres que los demás te amen, ama a los demás. Ama a quien te rodea, ama a quien vive contigo, ama a quien trabaja contigo. Eso es lo más importante que el Señor quiere en estos momentos, es que nosotros nos amemos para poder nosotros amar a los demás. Y si nosotros amamos a los demás, nos estamos amando a nosotros mismos. Escuchamos por ahí muchas personas que viven quejándose que su vida es un desastre, que su vida es una miseria, que su vida, que ellos no sirven para nada, pero ¿se están amando ellos mismos? Al no amarse ellos mismos, pues no están amando a los demás. Considero que es importante, si amamos a los demás, estamos amándonos a nosotros mismos y nosotros mismos estamos amando a Dios, que es el que nos está enviando a entregar ese amor que Él nos ha dado y que nos dio por nosotros en la cruz del Calvario. Amén, sí, Señor. Sí, definitivamente una razón por la que debemos amar a nuestro prójimo es porque es mandato del Señor, pero también porque es lo que Él es en esencia y lo que nos ha demostrado a nosotros, el amarnos profundamente en todo tiempo y en todo momento y a pesar de todos nuestros pecados. Lili, claro. Angie, es que ahorita cuando estaba hablando Blasma me acordaba de con la porción de la palabra que tú comenzaste y dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Yo he escuchado muchas veces una expresión que a veces las personas dolidas por lo que otros le han podido causar, ¿sí? Por una situación sentimental, padres que han dejado hijos, bueno, X, muchas cosas. Muchos dicen, pero Dios no me ama a mí, ¿por qué Dios permite eso también? Y entran en un conflicto con nuestro Señor, ¿sí? Y en ocasiones dicen, yo estoy brava con Dios, entonces yo prefiero no hablar con Él durante un tiempo porque Él me hizo esto, porque Él permitió que me pasara esto. Entonces, viendo en el título que es el foro, Amor sobre todas las cosas, es que el mandamiento más grande, como tú lo decías, es el amor. Tanto al Señor, obviamente, primeramente, al prójimo, a nosotros mismos. Y ahorita caí en cuenta de eso también. Muchas veces nos pueden maltratar, nos pueden causar dolores muy fuertes. Dios todo lo permite en nuestras vidas, pero eso no quiere decir que nos tengamos que enojar con Él. A Dios aún más lo tenemos que amar sobre todas las cosas.
sobre todo tiempo, sobre toda circunstancia, porque Él es soberano, Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y sobre todo Él es amor. Y Él no va a permitir en su perfecto amor, no quiere nada malo para nosotros, como lo dice en la palabra de que sus planes para nosotros son de paz, son de bienestar. Amén, amén, sí. Dios nos amó de una forma especial a cada uno de nosotros y Él quiere que nos parezcamos a Él y nos dio la posibilidad de acercarnos a Él y de ir escalando a cada momento en ese transformarnos para ser como Él. Entonces, definitivamente por seguir su ejemplo e indudablemente porque el amor es la forma de extender el reino de Dios en la tierra. El mundo no conoce el amor verdadero, el mundo conoce otro tipo de sentimientos, pero el amor de Dios hay que mostrárselo a las gentes para que conozcan que existe un Dios bueno, un Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra y que está esperando porque nosotros disfrutemos de ese amor. Pero hay una palabra, el Señor enfrenta, digamos, el pensamiento común, que es ese pensamiento de quienes no le conocen, y dice en Mateo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Uh-huh. El Señor estaba diciendo, es cierto, Él ya se había dicho antes que había que amar al prójimo, pero también había una creencia en el pueblo y en los fariseos que no había que amar al prójimo, que no, al enemigo, que no era necesario amarlo, sino que había que aborrecerlo por causa de su pecado, por ejemplo. Entonces el Señor viene ahí a dar un entendimiento diferente acerca de ese amor, porque precisamente amar a la gente que nos ama, a la gente que nos da ese amor, pues es sencillo, porque se responde. Y nuestra carne pues está bien, nosotros estamos tranquilos, pero el Señor viene y dice más adelante, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos. Y tal vez en este foro ese es el tema más crucial, porque es tal vez de lo más difícil. Pero yo quiero preguntar, ¿a qué nos enfrentamos realmente? ¿A qué nos enfrentamos nosotros cuando el Señor nos dice, amad a vuestros enemigos? Porque es fácil de pronto leerlo, para algunas personas es fácil decirlo, pero ¿a qué nos enfrentamos cada uno de nosotros cuando el Señor viene y nos dice, amad a vuestros enemigos? Blas. Bueno, lo más importante que nos vamos a enfrentar o a confrontar es que si de verdad amamos al Señor. ¿Por qué? Porque toda la palabra del Señor es para obedecerla. Uh-huh. Como decías ahorita, el enemigo es aquella persona que te quiere destruir. El enemigo es el que te quiere ver caído. El enemigo es el que no te quiere ver progresar. El enemigo es el que te quiere desear a ti todo lo malo. El enemigo es todo lo que tú no quieres para tu vida. Y pueda que ese enemigo te ha destruido. Como decía Lilia ahorita, hay personas que han sufrido. Hay personas que están heridas. Hay personas que su corazón hacia determinadas personas pueden ser ellas las personas, las mejores personas del mundo, pero en su corazón tienen a alguien que, digámoslo así, lo odian con todo el corazón, mejor dicho, lo ven venir a lo lejos y se cambian de acera para no saludarlo, se cambian de dirección para ni siquiera verlo. Entonces, cuando el Señor nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, llorad por los que os persiguen, el Señor nos está dando un mandamiento y nos está mandando a obedecerle. Entonces, suena contraproducente, si es que yo a esta persona la detesto, yo no lo paso. Y creo que todos tenemos esa misma situación en la carne, que hemos tenido gente, amigos o de pronto compañeros que no los podemos pasar, pero el Señor nos está mandando a que oremos por ellos. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? A obedecer al Señor. El Señor nos está mandando a que lo que es fácil, pues fácil va a ser y no va a tener ninguna
ningún premio, ninguna bendición, digamos así, por parte del Señor. Pero nosotros estamos obligados y estamos obligados a obedecer al Señor. Y el Señor nos pide que oremos por esas personas que nosotros pues literalmente no queremos. Y es algo que demostraría y demuestra el verdadero amor que el Señor nos está pidiendo que pongamos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si de verdad lo detestamos, entonces tampoco vamos a querer en la carne a que esa persona le vaya bien. Pues nosotros como humanos vamos a querer responder ojo por ojo, diente por diente, pero el Señor nos está pidiendo que pidamos por ellos para que ellos se salven. En Efesios 4:26 nos dice: airaos, pero no pequéis, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. El Señor nos está diciendo, listo, el Señor nos lo está pidiendo y nos lo está demandando. Amén. Lili, ¿nos quieres agregar algo a qué nos enfrentamos realmente? ¿A qué es lo que nos enfrentamos cuando tenemos el momento en el que tenemos que decir amar a nuestro enemigo? Uh-huh. Angie, la semana pasada en los devocionales se vio mucho sobre este tema. Y casualmente es un versículo, es una porción de la palabra que voy a leer, está en Mateo 5:38 al 41, y ya te digo a qué nos enfrentamos nosotros. Entonces, dice desde el 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Entonces, cuando tú nos preguntas a qué nos enfrentamos, Dios mío, nos enfrentamos a nuestra carne, a nuestro orgullo, sí, prácticamente es eso, porque es que no es fácil cuando alguien me ha hecho daño. Y aquí yo veo mucho, por ejemplo, cuando en el tema de trabajo, de pronto nuestros jefes no son creyentes y entonces nos exigen cosas y de pronto vemos como que un yugo ahí que nos está haciendo fuerza y daño, y nosotros pues obviamente por obediencia y por creer en el Señor Jesucristo, nosotros tenemos que muchas veces callar nuestra carne, humillarla, que mengua esa carne, obedecer y aplicar lo que dice ahí. Si te quiere poner a pleito y quitarte la capa, incluso quitarte la túnica, incluso déjale la capa. Y si te obliga a ir 1 milla más, pues ve con él 2 millas más. Entonces, a eso es a lo que nos enfrentamos, porque créeme que Blasma decía ahorita, vemos a alguien y nos pasamos de acera, y él decía eso, y yo decía, no, pero también nos carcome por dentro, como que, pues mira esa persona que viene y todo lo que me hizo. Y no solamente el pasarme de acera, sino lo que yo estoy sintiendo por dentro. Pero cuando Blasma también lo comentaba ahorita, ¿a quién creemos nosotros? Si no es al Señor Jesús, a nuestro buen Dios, que es el mejor ejemplo de perdón y de amar en todos los escenarios. Eso que nos carcome y que nos obliga a cambiarnos de acera para no darle la cara pues a aquella persona que nos ha hecho daño. Es preferible pasar un mal rato para nuestra carne, pero seguir en una eternidad bendecidos por el Señor en obediencia en Él. La palabra también nos dice que Dios ama más la obediencia que los sacrificios. Entonces créeme que sí, en la vida nosotros nos enfrentamos muchas veces a esto, con la familia, en tema laboral, con los vecinos, personas que quieren hacernos daño, pero el Señor nos está enseñando otra cosa. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que elegir si le seguimos haciendo caso a nuestra carne y la seguimos alimentando, o si más bien decido obedecer lo que la palabra del Señor me dice, y más bien nosotros crecemos y menguamos nuestra carne. Amén, Lili. Blas, ¿qué quieres aportar?
de pronto pues complementando también ya lo que había dicho y lo que dice Lili, y lo que decía en Efesios, dice que no se ponga el sol sobre el enojo, que no pequemos. La carne nos hace pecar, y el pecar pues es también odiar a esas personas. Puedo ir a la iglesia, puedo hacer mi devocional, puedo participar en todo cuanto el Señor me demande, pero si sigo odiando a esa persona, si sigo deseándole, o así no sea deseándole, solamente el hecho de ver a esa persona, sea cual sea, y me descomponga el día, estamos pecando contra el Señor. Entonces, el Señor nos enfrentamos a nosotros mismos, a nuestra propia carne, porque el Señor nos está pidiendo, y lo veíamos hace 2 semanas en el foro de hace 2 semanas, que debemos perdonar. Y eso es lo que el Señor nos está demandando con esta palabra. Amén, Blas, sí. Definitivamente el Señor quiere venir a renovar nuestro entendimiento porque la carne quiere tomar o quiere no dejar ese sentimiento de enojo, pero el Señor viene a decirnos no dejen ese sentimiento, dejen ese pensamiento, dejen todo eso que los está atando. Y no es fácil, ¿no? Cuando el Señor nos dice, amad a vuestros enemigos, estamos definitivamente humillándonos, estamos diciéndole no a nuestra carne y a nuestro pensamiento. Que viene, digamos, el mundo piensa de esa manera, la expresión ojo por ojo y diente por diente, que fue mal interpretada o que es mal interpretada en la palabra, pues viene a labrar en las personas esa idea de que no es posible dar ese amor en ese momento. Bueno, una vez teniéndolo claro nosotros que el Señor nos está demandando, que vamos a extender su reino, que estamos luchando con nuestra carne cuando el Señor nos dice, amad a vuestros enemigos, y decidimos hacerlo, ¿sí? Ser obedientes, que tengamos esa fuerza para poder obedecer a nuestro Padre y recibir su bendición. ¿Qué sucede cuando nosotros empezamos a orar por esos enemigos? ¿Qué sucede en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nosotros? ¿Qué sucede cuando empezamos a orar por esos enemigos? Lili. Bueno, va muy amarradita a la pregunta anterior. ¿Qué sucede en nosotros cuando empezamos a orar por esos enemigos? Como nosotros ya en este paso hemos decidido obedecer al Señor, obedecer su palabra, porque Dios se agrada obviamente de los corazones que quieren obedecerle también y que se someten a Él. Entonces, como decía Blasma, yo no puedo decir, ay, sí, yo amo a Dios sobre todas las cosas, y entonces, pero a este ni me lo mencione porque a este no lo puedo ver. Entonces, tenemos que orar no solo por nuestros enemigos, sino por nosotros primeramente, para que Dios vaya sanando nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros ya podemos dar este paso es, yo digo que muchas veces lo vamos más como en obediencia al Señor, y Él se encarga del resto. Entonces, cuando esto lo hacemos, ¿qué sucede? Que nosotros vamos creciendo espiritualmente, que vamos obteniendo una madurez en el Espíritu, en el Señor, y que me voy acercando cada vez más a esa naturaleza de nuestro Dios, a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, que fue hombre y vivió muchas tentaciones y nos dio como ejemplo que éstas se pueden vencer. Entonces, a eso nos enfrentamos. Ya cuando podamos enfrentar alguna de estas circunstancias y ya no reaccionemos como con la misma ira y como con la misma furia y estas cosas, sino que ya mejor decimos, Señor, ayúdame a tener la calma, tu paz, tu naturaleza actúa en mí, y oro por esta persona, porque en la palabra dice que también los tenemos que bendecir. Dame 2 segundos. En donde dice en el 44 de Mateo 6, Mateo 5, dice, pero yo digo, amad
a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad a los que os ultrajan y os persiguen. Entonces esto es obediencia. Y recordemos que el Señor dice que ama más la obediencia que los sacrificios. Entonces ahí salimos ganando nosotros. O sea, el enemigo ni sabe qué es lo que de pronto estamos sintiendo nosotros. La persona que nos ha maltratado, que nos ha ultrajado, pues de pronto en algún momentico yo lo voy a hacer es como para dañarle el caminado y no sabe todo lo que se ha manifestado en nosotros. Pero también cuando obtenemos esa sanidad y esa madurez, los que salimos ganando somos nosotros. Y obviamente el padre va a sonreír de ver que sus hijos ya no acceden a la furia, a la ira, al enojo, sino que ya acceden a clamar al Espíritu Santo para que venga a interceder por nosotros, nos dé la calma. No importa que nos digan, estos tan bobos, como que los tratan mal y se dejan, que me digan boba, pero yo prefiero obedecer la palabra del Señor y ganarme una eternidad con Él, porque es lo que mi amado Jesús me dejó como ejemplo. Entonces, sí, a uno le pueden decir, y créanme que a uno en la carne le pueden decir, pero estos ya me están diciendo eso por dejarme, por no decir nada, por sí. Entonces, yo prefiero eso, prefiero crecer, prefiero que mi carne mengue, que el Espíritu del Señor crezca en mí, y hasta acercarme a su naturaleza cada vez más. Sí, sí, definitivamente algo se transforma en nosotros cuando obramos conforme a la palabra y conforme al mandato de nuestro Dios. Somos renovados, somos fortalecidos en Dios, porque sin duda alguna, por nuestra propia fuerza, pues eso no sería posible, No se puede. por más deseo que tuviéramos. Por nuestra sí, fuerza vamos a... Sí, no alcanzamos. Blas, ¿quieres aportar algo? Bueno, Mateo 5, del 23 al 24 dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y pídele perdón. Uno dice, pero es el que tiene algo contra mí, ¿yo por qué voy a pedirle perdón? Pero el Señor es el que nos está mandando. Ve y pídele perdón. Y va relacionado también pues con lo que hablamos ahorita y pues el Señor nos ha dado varias palabras y va el perdón de dónde nace, de nosotros. Si alguien es el que nos ofende a nosotros, pues nosotros lo tenemos que perdonar. Pase lo que pase, lo hablábamos ahorita. Y cuando nosotros tenemos rabia contra otra persona, cuando nuestra carne está maquinando contra esa persona constantemente, como decíamos ahora, nosotros vamos a estar esclavizados, nosotros vamos a estar llenos de sentimientos encontrados. Sí, yo amo al Señor, como decía Lili, pero es que este otro no lo paso. Y la palabra en Mateo 6:12 dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, nosotros vamos a estar constantemente pidiendo perdón al Señor por nuestras fallas, por nuestras faltas, por nuestros pecados. Pero si aquella persona que nos ha ofendido, aquella persona que atentó contra nosotros o habló contra nosotros y nosotros no somos capaces de perdonarlos, ¿cómo queremos que el Señor nos perdone? ¿Cómo queremos que el Señor hable para con nosotros? Entonces, cuando uno verdaderamente perdona a esa persona, entonces nos sentimos libres, sanos, estamos llenos de gozo. Yo creo que parte de las amarguras del hombre es por esas mismas contradicciones, cadenas, esclavitud que cargando, valga la redundancia, ese peso que tiene o ese odio que tiene contra esa persona. Entonces tenemos que ser capaces de perdonarlo y eso se debe reflejar en nosotros. ¿Y cómo se refleja? En nuestro comportamiento y en nuestra forma de ser para con esa persona, para poderle dar ese amor que el Señor nos está dando. Entonces, pues, lo primero que tenemos que hacer es perdonarlos. Así sabremos que el Señor también nos va a escuchar en determinado momento. Cuando Él vea conveniente, Él siempre nos va a perdonar, pero Él siempre nos va a dar la oportunidad de hablar con esa persona de otra forma, ya porque ya de una condición distinta, ya liberado y ya gozoso en el Señor. Amén, Blas, sí.
El perdón es una cosa que va a hacer en nosotros una cosa especial, va a venir a traer una sanidad a nuestras vidas. Y el poder amar a nuestros enemigos sin duda alguna nos permite tener una visión del cielo, una visión como Dios ve, como Dios nos ve a nosotros y como ve pues a los hombres en general. Dice el Señor que oremos por ellos y entonces vamos en la idea de que ya decidimos enfrentar nuestra carne, decidimos orar por nuestros enemigos, bendecirlos, es decir, hablar bien y hablar lo correcto y no calumniar ni ir a hablar algo indebido de este prójimo, de estas personas que nos pueden haber hecho daño, que es difícil porque es más fácil siempre hablar mal de quien habla mal de nosotros. Es más fácil contestar mal a quien nos habla mal. Eso es mucho más sencillo para nuestra naturaleza, pero definitivamente cuando decidimos bendecirlos, hablar bien, contestarles bien, decir lo que es correcto delante de Dios, eso va a traer una bendición diferente para nuestra vida. Y el Señor nos dice que oremos, pero entonces, ¿cuál será esa razón de que oremos por ellos? ¿Qué será lo que el Señor obra en ellos cuando nosotros decidimos darles ese amor a ellos y orar por ellos y bendecirlos? ¿Cuál será el beneficio para ellos? ¿Qué será lo que el Señor tiene para nuestros enemigos? Bueno, yo te voy a comentar una situación personal que me sucedió. Por cuestiones de mi trabajo, tenía unos jefes que, pues no la íbamos bien. Muy mal, de verdad muy mal. Situaciones, sufrimientos, digámoslo así, o preocupaciones, pues hasta mi esposa es testigo de cómo era esa situación. Y donde me encuentro trabajando en este momento, mi señora una vez también me dijo, Norma me dijo, oremos por ellos. No quería, yo no quería, la verdad no quería, no me nacía, pero el Señor nos pone a nuestras ayudas idóneas y empezamos a orar por ellos. Y dio el caso que donde estoy trabajando ahora, me encontré a esa persona y me la encontré de frente, lo vi a lo lejos en el pasillo y no había para dónde salir de al lado, no había para de esquina a dónde doblar. Se pudo cambiar de andén. No había, exactamente, y bueno, le dije, pues Señor, me pidió un favor, lo saludé con todo el corazón, le pido un favor, lo ayudé, lo llevé hasta el sitio, le colaboré en todo lo que tenía que colaborar. Por dentro yo decía, esto es mucho bobo, ¿no? Pero lo hacía de una forma, pues, no hipócrita, porque pues hay que ver que hay gente que también que no debemos llegar a la hipocresía, sino de corazón, lo hacía, simplemente lo hacía. Y después, como a la semana siguiente, va y se me acerca y me busca y me dice, muchas gracias. O sea, lo menos que yo estaba esperando era un agradecimiento. Pero me fue a buscar y dijo, muchas gracias, sin su ayuda no hubiera podido hacer esto. Y este es el momento en que cada vez que me encuentro con él, cada vez que de alguna situación, él va y me busca. Y yo pues Señor, eres tú y yo tengo que hacer caso y tengo que obedecer y no tengo que dejar que mi carne me llene de ese rencor y de ese odio que de pronto en un momento pude haber tenido. Y hay que orar por ellos. El Señor obra de una forma que uno no sabe, uno no se explica y uno no entiende. Solo el Señor sabe qué es lo que tiene para nosotros y preparado para nosotros. Muchas veces esas personas se convierten de pronto en las personas que más adelante el Señor pone para que lo ayude a nosotros, nos ayude a nosotros en alguna otra situación. Qué hermoso, Blas, porque definitivamente en esa obediencia Dios tenía, en ese tiempo que fue difícil, Dios viene a traer un tiempo diferente después, un tiempo donde Él reconoce, ¿no?
esa obediencia de sus hijos y un momento especial porque sin duda alguna ya esa sensación de quitarse de la acera desagradable, muy desagradable, pero ahora la sensación de que viene alguien más, que van a poder estar con ese prójimo compartiendo de una forma más tranquila, pues definitivamente solamente por su palabra y porque decidimos hacer caso a su palabra, a nuestro Dios. Lee, ¿tienes algo que agregar? Bueno, me acordaba, el Señor me trae a memoria la vida de José. Ustedes saben que José, sus hermanos lo envidiaban, algunos lo aborrecían, bueno, por el motivo que haya sido, y lo vendieron a Egipto. Y en el transcurso de que lo vendieron a que llegó a Egipto, pasó por muchas cosas, pasó por la cárcel, por el maltrato, bueno, por muchas cosas. Digo, en ese momento José oraría por ellos, o sea, en esos momentos trasladémonos a nuestra época, cuando hemos sido de pronto humillados, ultrajados por personas que de pronto se han calumniado nuestra persona, por decirlo así, o nuestro proceder. Y muchas veces, la gran mayoría de veces que nos ultrajan o nos acusan es con cosas que nosotros ni siquiera hemos hecho. Entonces a veces uno como que, Señor Jesús, pero a ver, ¿qué está pasando acá? Y el Señor nos acuerda que abogado tenemos y es a Jesucristo, ¿no? El justo. Él es el que mejor nos puede defender a nosotros. Entonces cuando uno mira en esta posición, digamos como José, porque por nosotros, si no es por la palabra y porque el Espíritu Santo de Dios nos está redarguyendo, yo creo que no oraríamos fácilmente por las personas que nos hacen daño. ¿Y qué pasó cuando José, pues allí había un propósito y José llegó a ser uno de los importantes en Egipto, y después hubo una sequía muy grande y llegó, pues tuvo que, o sea, acogió nuevamente a su familia que lo había maltratado, que lo había vendido, y hubo bendición para los que le hicieron daño en cierta forma a José. Entonces, pues yo creo que ahí está la respuesta, mi Angie. Puede haber bendición para ellos. Y nosotros no somos quien cambiamos ni corazones, ni pareceres, ni personas, no somos quienes los transformamos, pero gracias a Dios por la oración, porque la oración es un arma eficaz, es un arma que la tenemos ahí todo el tiempo para tomarla y orar por ellos para que Dios los bendiga. En su palabra lo dice, no le parece como loco, pero que voy a orar para que lo bendigan. Eso es lo que está demandando Dios. Obedezcamos, así mejor dicho, por dentro te nos revuelva todo. Obedezcamos porque, vuelvo y recuerda acá, el Señor ama más la obediencia que los sacrificios. Y Dios sabrá el propósito por el cual esa persona me maltrató. Digo, yo también de pronto tendría que reconocer algo, tendría que madurar en algo, tendría que ser sanada en algo. Y si Dios permitió esa situación, no era por hacerme pasar un mal rato nomás, sino que mucho tiempo después voy a decir, oiga, esto fue a causa de esto y mire lo que he logrado hoy en día. Ya no hago esto, ya no pienso esto. Y a pesar de que me carcoma, obedezcamos. Y así yo creo que lo que vamos a sentir de bendición al obedecer al Señor va a ser más grande que lo que se nos revuelve cuando pensamos en orar por alguien que nos ha hecho daño. Entonces ya vamos a sentir una liberación, una carga, una paz, porque estamos obedeciendo al Señor. Entonces, lo que pasa en ellos, de pronto muchos no lo vamos a saber, solamente lo sabrá el Señor, pero obedezcamos con la parte que nos toca. Y seguramente van a tener bendición como la tuvieron la familia de José o sus hermanos, que puntualmente fueron quienes los vendieron. Por medio de José hubo bendición para su familia. Entonces, Dios tiene el control de todo, tiene un propósito perfecto y agradable en todo lo que nos pasa, y por algo nos pasará algo, ¿sí? Y por eso ni nos vamos a echar a llorar o a, mejor dicho, pobrecita yo y nadie más se conduele de mí. No, superemos las cosas, obedezcamos, así se nos revuelva todo por dentro, pero les digo
que por experiencia propia es más fuerte, más bello, más liberador lo que sentimos por la obediencia que por lo que nos estaba carcomiendo. Sí, definitivamente, si José no hubiera tenido ese amor hacia sus hermanos que tanto lo maltrataron, que tanto daño le hicieron, pues definitivamente no hubiera venido la bendición sobre el pueblo de Israel, la gran bendición que vino sobre el pueblo cuando llegó el momento de esa sequía, no hubiera sido posible. De la misma forma, cuando nosotros aceptamos ese reto, entre comillas, del Señor, por amar a nuestros enemigos, sin duda el Señor está obrando y no sabemos cuántas de esas personas a las que en este momento siendo nuestros enemigos, más adelante por causa de nuestra obediencia, el Señor las traiga a su camino, a conocerle y a bendecirle en este momento, en el tiempo presente, y a bendecirlos con la vida eterna. Porque si hay algo que marca a las personas es cuando devolvemos el bien por mal. Eso sorprende mucho al mundo porque pues eso no es lo común, ni es lo usual. Entonces, es una cosa que viene a chocar al pensamiento de la otra persona, de decir, pero ¿cómo así si yo le hice esto? Fui tan duro con esta persona y sin embargo me contestó bien, me ayudó, fue la milla extra. Entonces, eso va a transformar el corazón de esa persona, o por lo menos va a quedar sembrada esa semilla de que hay algo diferente a lo que el mundo ofrece, algo distinto al ojo por ojo, al conocido ojo por ojo del mundo. Entonces, el Señor también nos utiliza a nosotros, una dificultad que nosotros enfrentemos, un enemigo en este momento, más adelante podría llegar a ser un hermano en nuestra fe. Totalmente. Debemos ser movidos a misericordia con esas personas, porque nosotros tenemos el beneficio del amor de nuestro Dios, la mano poderosa de nuestro Dios a nuestro favor, y Él, estando con el poderoso, estando con el Rey de Reyes, estando con el dueño del oro y de la plata, del Señor de señores, pues nosotros estamos muy bien. Y cualquier cosa que enfrentemos de su mano, pues podemos enfrentarla. Pero debemos movernos también a misericordia con esas personas que la única forma que conocen de enfrentar las situaciones es a la mala, a la brava, con la ira, con la maldición, con todo lo que aprende el mundo, ¿sí? Entonces el Señor nos usa como vasos de bendición para sus escogidos, que alguien tiene que tocarlos con ese amor del Señor, definitivamente. Angie, perdóname, ahorita estaba acordándome con todo lo que hemos hablado casualmente en esta semana, así sean cosas mínimas, pero nos pasó algo, y es que yo creo que muchos, más que todo en los conjuntos, uno tiene vecinos Problemáticos. Y más en la propiedad horizontal. Y ahorita, ya estoy terminando, yo estoy con el comité de convivencia de acá del conjunto, y nos mandan como quincenalmente el cuadro de las quejas y los conflictos y todo eso, y yo, ay, Dios mío, ¿yo por qué me metí en esto? Pero siempre le pido a Dios que yo pueda ser justa y que pues obviamente aplique lo que Él demanda de mí, porque muchas veces uno quisiera hacer otras cosas, ¿no? Pero tengo un padre que está ahí pendiente de lo que yo hago y a él no le puedo ocultar absolutamente nada. Y casualmente estaba estas semanas trabajando y bueno, tenemos que hacer este llamado de atención, bueno, esto aplica multa, esto es un derecho de petición, cuando una queja contra nosotros, ¿y nosotros qué hicimos? Que yo no me di cuenta. Y hay una vecina, la señora toda la vida se ha conocido aquí por problemática, por chismosita, porque bueno, y es de aquellas personas que tira la piedra y esconde la mano, ¿sí? Pero pues casualmente estoy yo ahí en el comité de convivencia y pude ver quién era el quejoso, y yo, ay, Señor Jesús, y ahora preciso, qué incómodo, ¿no? Y la señora nos acusa por algo que pues nada que ver, o sea, no es relevante. Inmediatamente yo dije, ¿qué tal esta señora? Ella le cambió la fachada a la ventanería del conjunto, pues yo voy y le tomo la foto y pongo la queja que la señora también tiene una falta, y pues, ¿qué tal?
Y después como que tomé aire y precisamente había pasado todo este devocional de la semana pasada del ojo por ojo y estas cosas y quítate la capa y yo, ay Señor Jesús, obviamente no lo voy a hacer, tú te encargas y la justicia es tuya, oro por ella, de pronto la señora como no ha podido salir por la cuarentena, entonces sale a la ventana y busca qué hacer y se entretiene con esas cosas. Entonces créanme que si yo como que de una vez, pero inmediatamente el Espíritu me dice, bueno, acuérdense que estudiamos esta semana, entonces hay que poner en obra la palabra, entonces orar por la señora, que Dios la bendiga y bueno, si cometimos alguna falta, que eso pues remediarla y pasar la página porque precisamente, hablando del tema y precisamente en esta semana ocurrió eso. Y no es fácil porque uno se esfuerza, ¿no? Por hacer las cosas de la mejor manera siempre, pero lo que reacciona en nosotros entonces siempre es nuestra carne. Y pues obviamente tendemos a molestarnos, pero entonces tenemos que dejar que el Espíritu de Dios venga y nos enseñe y nos muestre, ¿no? Y precisamente mi pregunta va a eso. La siguiente pregunta es, en la práctica, cómo hacer vida, ¿sí? Esa palabra del Señor, porque ¿qué hago? ¿Qué es lo que hago cuando viene esa dificultad, cuando estoy en el momento de encontrarme con mi enemigo? Es un momento difícil y siempre la carne jala fuerte y va a querer llevarnos a la ira, al enojo, a gritar, bueno, a muchas cosas. En la práctica, ¿cómo hacemos para que esa palabra se haga vida en nosotros, teniendo en cuenta que tenemos hermanos pues, en muchas circunstancias? Bueno, ante todo, pues hay que poner todo asunto en manos del Señor. Todo, hasta lo más pequeño, hasta lo inimaginable tenemos que poner en manos del Señor. Cuando se trata de nuestros enemigos, el corazón es lo primero que tiene que cambiar, nuestro corazón y nuestro sentimiento. Tiene que haber completa sinceridad. Como decía ahorita, no podemos ser hipócritas con eso. Con otros sí les podemos orar porque les vaya bien, porque no tengan ningún problema, porque tengan trabajo, porque en sí, que les vaya bien. Pero lo hacemos sinceramente, lo hacemos con el corazón, lo hacemos delante del Señor. Entonces, una vez nuestro corazón ha cambiado, ya y ya hemos entendido que nosotros nos debemos al Señor y debemos hacerle caso al Señor, debemos obedecer al Señor, entonces tenemos que entrar en oración ante el Señor con esa verdadera humildad, con una sinceridad de pedir por ellos. Y cuando nosotros pedimos con amor por nuestros enemigos, le estamos abriendo muchas puertas. Entonces, en nuestra vida práctica, en nuestra vida cotidiana, lo tenemos que hacer. Lo hizo el Señor cuando lo estaban crucificando. Lo hizo Esteban cuando lo estaban apedreando. Entonces, si vemos allá en Lucas 23:34, el Señor, ¿qué le pedía al Señor por aquellos que los estaban crucificando y que le estaban matando? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A una persona que lo están volviendo, le están asesinando, que le pide eso por sus asesinos. Uh-huh. Eso es hacerlo con el corazón, eso es hacerlo con el alma, eso es hacerlo con el verdadero amor que el Señor nos dio. Y Esteban, en Hechos 7:60, ¿qué le pide al Señor? Cuando cae de rodillas y dice, cayó de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces hay que hacerlo con el corazón, ponerlo en práctica, que cuando vayamos a orar por esas personas, por aquellas personas que nos han hecho daño, hacerlo de corazón, hacerlo verdaderamente como el Señor nos lo está pidiendo. Y el último ejemplo pues, que te tengo es en Romanos 10:1, donde Saulo, después de perseguir Pablo, después de perseguir a los judíos,
Y los judíos empiezan a atacarlo y empiezan a atacarlo, y pues, no ese es el que nos perseguía, no ese es el que nos quería ver muertos. Entonces, ¿qué es lo que dice, lo que él le pide al Señor? El deseo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de ellos. O sea, para ponerlo en práctica, para poder amar a nuestros enemigos, es hacerlo de corazón ante el Señor, con todo el amor que Él nos está enseñando y con la verdadera sinceridad que Él nos pide. Es pedir por ellos para que ellos de verdad tengan un cambio y una salvación verdadera y evidente. Bueno, entonces digamos que tenemos por ahora dos pasos fundamentales para hacer esta palabra vida en cada uno de nosotros. Y lo primero es poner en manos de Dios nuestros asuntos, todos nuestros asuntos. Y lo segundo, orar por ellos con sinceridad delante de Dios. Definitivamente cuando uno no siente el amor por alguien, porque más bien lo que tiene es odio o molestia, sí es difícil orar al Señor por esta persona, pero Dios es bueno y nos escucha. Y tal vez si le decimos al Señor, Señor, ayúdame a amarle, ayúdame a verle con los ojos que tú le ves, ¿sí? Ayúdame lléname de tu espíritu para poder tener ese especial cuidado con esta persona y poder bendecirle. Dios nos va a contestar muy seguramente y va a quitar de nosotros lo que no es y va a poner en nosotros lo que sí es, lo que nos acerca más a Él. Lili, con relación a cómo poner esta palabra por obra en nuestras vidas, ¿qué nos hace falta para que podamos hacerlo? Para que cada uno de los que están viendo este foro digan, así lo voy a hacer de esta manera. Angie, pues creo que ya todo está dicho. De pronto recalcaría una vez más el negarnos a nosotros mismos. Neguémonos a nosotros mismos y dejemos que la palabra de Dios fluya. Ese es nuestro manual de vida, el cual, si vemos en Josué 1:9, cuando el Señor le dice esfuérzate y sé valiente, no solamente se refería en la parte física y de pronto de no temer y de arriesgarse con el respaldo del Señor, sino también le dice en poner por obra mi palabra. Entonces, cuando yo entendí esto, yo decía, claro, es que no es fácil poner por obra la palabra del Señor, y menos en circunstancias que de pronto para nosotros son injustas, ¿sí? Entonces, esforcémonos y seamos muy valientes en poner por obra la palabra del Señor. Cuando hoy nos está diciendo, bendigamos a los que nos maldicen, amemos a los que nos aborrecen, perdonemos, amemos, porque el amor es el mayor de los mandamientos. Entonces es eso, que nos esforcemos en ser valientes, en ser decididos a obedecer la palabra del Señor, que la respuesta o la consecuencia de hacer esto va a ser paz, va a ser libertad, va a ser sanidad. Yo digo que cuando esto lo logramos hacer, muchas veces me he sentido como cuando uno está como para un examen largo de esos complicados y uno estudia. Bueno, Angie, que es profesora, sabrá cómo se sienten sus alumnos. Igual ella también estudió en alguna época. Y cómo está uno de ansioso de ay, Dios mío, va a llegar esto y lo tengo que enfrentar. Pero cuando uno logra terminar ese examen y adicional a terminarlo obtiene una muy buena calificación, ¿cómo sale uno? Como libre, ¿cierto? Uno dice, por fin, lo logré, qué libertad, ahora sí puedo descansar, es lo que uno dice. Entonces, cuando uno logra esto, es como si pasáramos un examen con la mejor calificación porque decidimos creerle y obedecerle al Señor. Y como consecuencia va a venir muchas cosas maravillosas, bendiciones, libertad, sanidad. Blas ya nos puso muchos ejemplos en la palabra de cómo nada más en el caso de cuando Saulo perseguía al pueblo de Israel y cómo ellos tuvieron que recibirlo y el Señor les dijo, no, es que ustedes lo tienen que recibir porque un propósito había y lo estoy transformando ahora también para que lleven mi palabra.
Yo me imagino que más de uno diría, "Ay, ¿qué tal trabajar con este que a cuántos de nosotros no mató y acusó y de todo?" Pero miren todo lo que pasó después y el ministerio que Pablo llevó en el nombre del Señor de una manera tan radical. Entonces es eso, la invitación es a que obedezcamos al Señor. Así la carne se nos alborote, Nos duela. nos duela, el orgullo, mejor dicho, nos pegue duro. No importa, esas cosas son secundarias, porque lo que vamos a recibir por parte del Señor es mucho más grande, es mucho más majestuoso, más amplio, y nos vamos a sentir así descansados y libres de haber pasado ese examen con la mejor nota, no con una de las mejores, sino con la más alta de todas. Bueno, sí, porque el examen es fuerte, pero definitivamente cuando recibimos la nota, eso es una recompensa del Señor. Bueno, mis amados, esta es una invitación para que cada uno de nosotros, en medio de las dificultades que se presentan con nuestro prójimo, con aquellos que llamamos enemigos, estemos dispuestos a dar mucho más de lo que el Señor nos ha dado a nosotros, de ese amor que Él ha tenido para con cada uno de nosotros, tengamos para ellos y seamos vasos de honra y de bendición para las otras personas. De esa manera el reino de Dios va a ser extendido y la salvación de nuestro Señor va a ser para muchas personas que de pronto necesitan ese trato amoroso de parte nuestra, porque nosotros somos los que conocemos de ese amor. Están entonces todas las formas, son sencillas de decir, difíciles de enfrentar, pero de la mano de nuestro Dios, pues vamos a lograrlo. Y es negarnos a nosotros, ser honestos con el Señor y presentarle nuestras situaciones y con honestidad, en la intimidad con nuestro Dios, contarle lo que hay en nuestro corazón para que Él venga, nos ponga ese amor y podamos bendecir a nuestros enemigos. Sí es tarea difícil, pero Dios no la pone porque la podemos hacer, porque quiere que nosotros seamos como Él. Y voy a terminar diciendo, leyendo en Mateo 5:48, dice el Señor: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios nos quiere llevar a mayor altura, a un conocimiento del mayor y a una bendición mayor. Entonces esta es la invitación para cada uno de nosotros. Sabemos que Dios es propicio a nuestra necesidad en este día, en este momento, y sabe que necesitábamos esta palabra para renovarnos, para fortalecernos en Él. Lili, muchas gracias. Dios te bendiga. Blas, mil gracias por todo eso que el Señor les reveló a sus vidas y quisieron compartir con nosotros. No sé si alguno de los dos quiere decir algo más. No, es solamente expresar y demostrar el amor que el Señor nos tiene por medio de nuestros actos. Como decía Liliana ahorita, es difícil porque nuestra carne, nuestro orgullo y nuestras propias barreras y nuestras propias, digámoslo, perjuicios o prejuicios son los que a veces imperan cuando hay que perdonar, cuando hay que llevar la palabra del Señor. Pero el Señor nos está mandando a acabar con eso. Entonces, no, igualmente, muchas gracias. El Señor les bendiga y les bendiga a todos nuestros hermanos y a sus familias. Muchas gracias, Blas. Mis amados, entonces, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos y nos veremos más adelante. Bendiciones, un abracito. Hermanas, espero les haya gustado el servicio del día de hoy. Si tienes alguna petición, escríbenos al número de WhatsApp y síguenos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajo en pantalla. Dios los bendiga.